Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en un nuevo episodio de su programa Me Gustaría Saber. Hoy queremos responder otra inquietud que nos ha llegado. Gracias por apoyar a este ministerio Camino a la Verdad. Nuestra finalidad es esa, mostrar la verdad a la luz de la Biblia. Como dice Juan capítulo 8 versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que en este nuevo programa queremos responder una pregunta bien interesante. Pero antes de abrir la palabra de Dios, antes de leerles la pregunta, debemos orar. No podemos abrir la Biblia sin antes orar para pedir la dirección divina. Así que les pido que nos acompañen en oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este lindo momento en el que estamos aquí para poder escudriñar tu palabra y poder hallar luz para esta pregunta que tenemos para hoy. Danos la sabiduría de lo alto para entender tu palabra y poder conocer la verdad. En el nombre de Jesús, amén. La pregunta que tenemos para este programa es la siguiente. ¿Se arrepiente Dios verdaderamente? Es importante que leamos un texto como base a esta pregunta. El texto lo hallamos en Éxodo capítulo 32 versículo 14 que nos dice así. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Aquí en este texto se utiliza la palabra se arrepintió. Hay otras versiones que nos dice así. Así que el Señor cambió de idea acerca del daño que Él dijo que haría a su pueblo. La idea de un Dios que se arrepiente no parece compatible con un Dios inmutable, eterno. Es importante que podamos entender el trasfondo de esta palabra se arrepintió. Porque no es la misma palabra que se utiliza para cuando se habla del ser humano, cuando el ser humano se arrepiente. Es importante que entendamos de que en la Biblia en muchas ocasiones se utiliza esta misma palabra se arrepintió cuando se habla sobre Dios. Uno de estos episodios es Génesis capítulo 6, cuando el Señor vio la maldad que había en la tierra. La Biblia dice que a Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Le dolió. Otro de los pasajes que podemos también tener con claridad es cuando el Señor se arrepintió de haber entronizado a Saúl como rey. Le pesó, dice la Biblia. Y así vamos a leer otros ejemplos donde se utiliza esta expresión se arrepintió cuando se habla de Dios. Es importante entender el contexto de este versículo 14 de Éxodo 32. El contexto claramente es el becerro de oro. Moisés está en el monte hablando en comunión con Dios. Pero el pueblo dice en Éxodo 32:1 lo siguiente. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron. El pueblo sintió que Moisés tardaba. Y al ver que Moisés tardaba, se separaron de su líder, Moisés. Número 1. Número 2. Regresaron a los orígenes de la tierra de Egipto, a la idolatría por medio del becerro de oro. Y número 3. El pueblo violó el pacto que había hecho con su Dios, registrado en Éxodo capítulo 19. Así que el pueblo se ha separado de Dios por medio de esta idolatría y Dios se lo dice a Moisés.
Pero bajo este contexto, donde se hace este becerro y el pueblo comienza a adorarlo y el pueblo se desvía de los principios que Dios ya le había dejado registrado en Éxodo 19 y Éxodo capítulo 20 con los 10 mandamientos, entra ahora la lucha entre Dios y Moisés, porque Dios le dice a Moisés, mira, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y Moisés desciende de la montaña, de ese momento de comunión con Dios, y encuentra que el pueblo está en un desenfreno total. Entonces ahora Moisés comienza a interceder por el pueblo. Qué interesante es esto. Moisés, al ver que el pueblo se ha desviado del camino del Señor, comienza a interceder por el pueblo. E incluso llega a decirle a Dios, si no perdonas a este pueblo, bórrame a mí también. Moisés llegó al extremo de colocarse como un sustituto ante Dios por el pueblo. Qué bonito símbolo se convirtió Moisés en un símbolo mesiánico del Antiguo Testamento. Bajo este contexto entra el versículo 14 porque para Dios fue pero muy relevante que Moisés intercediera por el pueblo más que sus argumentos o elocuencia a la hora de hablar. Por eso se expresa en el versículo 14, Jehová se arrepintió. Pero, ¿cuál es el significado de esta palabra? Arrepentirse, bajo el contexto de lo que estamos hablando, de la persona de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse viene del hebreo nahab, que quiere significar lamentar, apiadarse, apenarse, desistir. Nahab, arrepentirse. El Señor desistió del mal que iba a hacerle al pueblo, porque el Señor le dijo a Moisés, déjame, yo borro a todo este pueblo y de ti sacaré una nación mucho mejor, más poderosa. Y Moisés le dijo, no, Señor, perdona a este tu pueblo. Desiste de ese mal, Señor. Y dice la Biblia claramente que el Señor se arrepintió del mal que dijo que habría de hacerle a su pueblo. Es importante entender que esta expresión nahab, desistir, apiadarse, se utiliza en otros pasajes de la Biblia. Pero no es lo mismo decir que nahab se puede utilizar para términos humanos, porque más adelante vamos a mirar cuál es el término en hebreo que se utiliza para el arrepentimiento humano. Esta expresión se utiliza para Dios porque hay razones para el arrepentimiento divino. Uno de ellos es el cambio de idea en respuesta a la actividad humana. Ejemplo, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice que el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Y por qué se arrepintió el Señor de haber creado al ser humano? Bueno, porque la Biblia dice que el ser humano se había desviado de Dios. Su pensamiento era continuo al mal. Había mucha violencia, había mucho desastre, muchas cosas terribles que el ser humano estaba haciendo y por consiguiente el Señor dice que se arrepiente de haber creado al ser humano. Otro de los ejemplos que hemos mencionado es cuando el Señor dice que le pesó, que se arrepiente de haber colocado a Saúl en el trono de Israel. ¿Y por qué el Señor le pesó? ¿Por qué se arrepintió? Porque Saúl también se había desviado del camino del Señor. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia con claridad es cuando David hace el censo.
David hace el censo que no le fue enviado por el Señor, tal como lo registra el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. David hizo un censo donde el Señor no le había dado esa orden, y entonces el Señor ve el holocausto, la ofrenda que le hace David, y él dice a la Biblia que el Señor le dijo al ángel: basta. El Señor se arrepintió del mal que le estaba haciendo a su pueblo en ese momento. Otro ejemplo contundente que podemos utilizar para esta expresión "se arrepintió", y por qué podemos decir que hay razones para el arrepentimiento divino, es cuando el Señor le dice a Jonás: Jonás, ves a Nínive porque su maldad ha subido al cielo. Diles que los voy a destruir. Y Jonás va, predica, pero el Señor ve el arrepentimiento del pueblo, todito el pueblo, incluyendo hasta los animales, porque el pueblo se humilló, dice la Biblia, en polvo y ceniza, en silicio. Y el Señor se arrepintió del mal que le iba a hacer a la nación de Nínive. Así que podemos llegar a la conclusión de que hay condiciones para que los juicios divinos no lleguen como tal cuando el Señor los ha mencionado. Hay condiciones. Y yo quiero leer un pasaje que hallamos en Jeremías capítulo 18. En Jeremías capítulo 18 es un claro ejemplo de cómo el Señor manifiesta las condiciones para que sus juicios no lleguen sobre la tierra o sobre una persona o sobre una nación. En Jeremías capítulo 18, el versículo 5 al versículo 10 nos dice lo siguiente: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Clarísimo estos versículos del 5 al 10. El Señor manifiesta: si el pueblo se arrepiente, el Señor desiste de hacerles el mal. Pero si el pueblo aparta su oído para escuchar las amonestaciones de parte de Dios, el Señor no desistirá. No podrá hacerles bien. La palabra arrepentimiento para cuando se habla del ser humano en el idioma hebreo es su. Y en muchas ocasiones la Biblia lo ha usado para dar claridad cuando se trata de un arrepentimiento, cuando se usa la palabra arrepentimiento para con Dios y para cuando se usa con el ser humano. Es importante entender que Dios nunca se arrepiente en el sentido humano del término. O sea, por haber cometido un error o una transgresión moral. Es un error decir que Dios se arrepiente porque pecó. Dios no peca. No podemos decir que el arrepentimiento de Dios está bajo los términos del arrepentimiento humano. El ser humano, cuando se arrepiente, es porque ha transgredido la ley de Dios, cuando ha pecado. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento divino y el arrepentimiento humano. Es importante tener esto claro. Cuando la Biblia utiliza el término nahab, de arrepentimiento de parte de Dios, es porque el Señor desiste bajo algunas razones o condiciones. Cuando hablamos del término arrepentimiento en el ser humano, es porque el ser humano ha transgredido la ley de Dios, ha pecado.
La Biblia en muchas ocasiones habla de manera antropomórficamente. Esto quiere decir cuando se habla de Dios en términos humanos. Pero esto debemos entender de que el ser humano cuando peca debe tener un cambio mental, un cambio de idea. Debe cambiar el paradigma, debe tratar de no volverse a transgredir la ley de Dios, no debe volverse a tropezar con la misma piedra. Cuando hablamos ya del término de arrepentimiento en la persona de Dios, es que Dios desiste de un mal porque ve cómo el ser humano cambia y vuelve a Él. Así que yo quiero compartir con ustedes una cita de una escritora llamada Elena G. de White. Ella escribió en un libro que se llama Patriarcas y Profetas lo siguiente: el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de mente. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. Patriarcas y Profetas, página 682. Hasta aquí podemos concluir de que cuando Dios se arrepiente no es porque haya transgredido su ley o porque haya cometido un acto de inmoralidad. Cuando Dios se arrepiente es porque sencillamente han habido unas condiciones y porque hay unas razones para que Dios se arrepienta, y hemos hablado de algunos ejemplos. Pero cuando se habla de arrepentimiento del término humano, quiere decir que el hombre ha transgredido la ley de Dios, ha fallado, ha pecado. Esto es importante tenerlo claro, porque con base a nuestra pregunta, ¿se arrepiente Dios verdaderamente? Hemos podido concluir de que hay condiciones y razones para que Dios se arrepienta, y que muchas de esos arrepentimientos el ser humano ha sido el personaje principal. Quiero terminar con el siguiente pensamiento que dice de la siguiente manera: Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones.